Buenas tardes, mi nombre es Santiago Rodríguez Mesa, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy voy a compartir con ustedes una actividad del Grupo C de la materia de Sistema Internacional, en la cual les voy a hablar sobre el proceso de cooperación que se dio en Europa tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Quiero iniciar diciéndoles que en este periodo de posguerra se hizo importante para los Estados europeos en una primera instancia generar una reconstrucción porque habían quedado devastados, y segundo, generar condiciones para volver a ser actores relevantes dentro de lo que conocemos como el sistema internacional. A partir de esto, pues empiezan a surgir varias organizaciones y algunas alianzas de carácter militar para garantizar estos propósitos. Sus primeros referentes parten o nacen de la Declaración de Schuman del 50, en la cual pues surgen las primeras comunidades europeas, entre ellas la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que integró a 6 países y buscó regular temas de producción de carbón y acero para evitar confrontaciones futuras entre estos estados. A esto se suman los tratados de Roma, que traen el surgimiento de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea para la Energía Atómica, que buscaron crear lo que podríamos llamar como un marco común para fomentar ciertas prácticas en materia económica y atómica que generaran una integración mayor entre los países y evitaran las confrontaciones, como las que se presentaron con la Primera o Segunda Guerra Mundial. Otro capítulo que deseo abordar con ustedes pues es la ayuda del Plan Marshall por parte de Estados Unidos a 16 estados europeos, en la cual pues básicamente entregó algunos dineros para dos cosas. Primero, generar una reconstrucción, y segundo, con el objetivo de generar una integración entre sus economías y estados que hiciera mucho más difícil que en el futuro se presentaran nuevas confrontaciones como las de la Primera y la Segunda. Mi nombre es Jorge Eduardo Segura Niño, Grupo C. El institucionalismo tomó más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, dando origen a las Naciones Unidas, fomentando la paz, la no repetición de guerras y, por supuesto, una recuperación económica dentro de la región, dando origen a una gran gama y riqueza de organizaciones que dieron fruto a la Unión Europea. El neoinstitucionalismo hace parte de este marco, moldeando algunas normas como el comportamiento individual, donde resalta las instituciones de crecimiento económico y las políticas públicas. De aquí sobresale una estructura de la Unión Europea, donde salen unos enfoques económicos, sociales, políticos, culturales, entre otros. Todo esto sumado da a una acción colectiva, que es el comportamiento humano y el institucionalismo sociológico y, por supuesto, del Estado. La creación de la Unión Europea en los años 50, gracias al carbón y al acero, dieron comienzo a una unión económica, política, cultural, logrando, por supuesto, a una paz duradera y fomentando algunos pilares fundamentales como los órganos del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, también cuenta con un Tribunal de Cuentas, un Comité Económico Social, el Banco Económico Europeo, el Banco Central Europeo y el Defensor del Pueblo. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Cárdenas Durán, de la Universidad Militar Nueva Granada, del programa Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia, de la materia Sistema Internacional. Bueno, el día de hoy les vengo a explicar sobre el proceso de integración en Europa, explicando desde las condiciones teóricas de la integración regional como tal. Bueno, en primer lugar, como ya saben, la comunidad internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa desarrolla un plan. En ese plan se ve que interactúan las diferentes organizaciones para poder tener medición
y reestructuración. Bueno, una de las más importantes en este proceso fue el Plan Marshall. Bueno, en segundo lugar, Europa pudo salir adelante con la infraestructura que pudieron idear pues, cuando estuvieron en su momento crítico. Y tercero, el proceso de integración que se ha venido desarrollando pues, hasta el día de hoy ha sido por las diferentes teorías. Entre ellas están las teorías institucionales y las teorías neoinstitucionales. Los procesos de cooperación intrarregional e interregional de Europa que configuran hasta el día de hoy la Unión Europea. Esos procesos tienen unos antecedentes, los cuales se remontan hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial, donde se trata de generar unas políticas y unos programas de cooperación internacional que permitan la reconstrucción de Europa tras las secuelas de la guerra. Sus orígenes se dan del anhelo que estos países tenían en el afán de frenar los cruentos conflictos que se habían liberado entre sus vecinos tras haber cruzado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En un principio estos procesos de cooperación son intrarregionales, pues como se evidencia dentro del programa de recuperación europea o conocida como Plan Marshall, se vincula a los Estados Unidos con Europa en afán de normalizar la recuperación de la salud económica de Europa. Dentro de la Unión Europea encontramos el programa de cooperación interregional o Interreg Europe, el cual forma parte de uno de los objetivos territoriales de Europa, con unas políticas de cohesión que van desde el 2014 hasta el 2020, el cual una de sus finalidades es la del desarrollo regional y poder contribuir así a la modernización económica de Europa. En el momento, Europa se constituye como una de las mayores, o la Unión Europea se constituye como una de las uniones más fuertes dentro de las economías, que no solamente permite el desarrollo de ayudas al resto de países para generar unas políticas o unas condiciones que favorecen a las condiciones humanas. La Unión Europea se encuentra presente en 140 países en los cuales generan programas que no solamente van de la mano del desarrollo económico, sino que también en gestión humanitaria, medio ambiente, seguridad y política comercial. Su objetivo es tratar de abolir muchas de las problemáticas que se encuentran dentro del mundo. Hi, it's me again. Now I'm going to explain you the existing cooperation between Europe and other regions of the international system. Firstly, I want to tell you that this cooperation is conducted mainly by the European Union, and it is focused on helping the achieve of development of some of the third world states. As a result of this, we can say that the main objective is to eradicate poverty in a sustainable way, and that the European Union is aligned with the Millennium Development Goals proposed by the United Nations. This aid is mainly focused on Africa, Asia, Latin America, the Pacific, and the Caribbean. And between the main actions that they are developing right now in the world, we can find that they are trying to solve the lack of access to food, work, health, education, and a healthy environment. They're trying to eradicate diseases and provide cheap access to medicines, reduce the debt in some countries, promote strategies for eradicating poverty, and also they are attempting to support some democratic processes to increase the respect for human rights and stimulate a more stable economy. According to cielo.org.co, relation of cooperation between Colombia and the European Union for the fight against illicit drug trafficking. International cooperation for the control of illicit drugs with the general objective analyzing through the theory of complex interdependence the response of the European Union to the problem of illicit drugs within the framework of the cooperation relations with Colombia. First, the current state of the global problem of illicit drugs is identified. Second, it identifies the main guidelines of the foreign policy of Colombia and the European Union for the control of illicit drugs within the framework of their cooperation relations. And thirdly,
It analyzes the main instruments of cooperation of the European Union for the control of the illicit drugs from the perspective of their bilateral relation developed with Colombia in the new general system of the preference SGP+. For this, we concluded that the progress of integration of European was based after the Second World War, where the socio-economic support of the ONU was obtained and the different theories that continue to help Europe in the progress. The European Union has a presence in the 140 countries. Its program developed in the unions and interaction in the respect of the human rights. The European Union and its member states are the biggest donors of official development aid in the countries with which it's likened alliance of cooperations. Europe helps coordinate the actions of the different donors in humanitarian programs. Because of the supernatural nature, the European Union can see ambitious common objectives and develop general solutions to the chains of economic development within on the members of the international system. Through its cooperation is providing the necessary tools to face global change, drones in development and coordination of effort in the different scenarios of the international system.